Una alegría de saludarles. En esta oportunidad tengo la alegría de traerles un invitado para contarles acerca del viaje que hicimos a Estados Unidos. En estos últimos periodos que he estado viajando por el norte y por el sur, me han consultado, me han preguntado. Así que creímos necesario hacerlo ahora de una manera masiva. Chile y Argentina, aquí está nuestro testimonio de este hermoso y desafiante viaje a los Estados Unidos. Así que les presento al pastor Pedro Villanueva. Juntos fuimos como Josué y Caleb. No nos pudimos poner de acuerdo quién era Josué y quién era Caleb en todo el viaje. Así que bienvenido Pedro a este programa para que podamos compartir acerca de este viaje. Por favor, saluda a Chile y a Argentina. Hola, gracias primero apóstol por la invitación. Quería saludar a través de este medio a Argentina y Chile, ¿cierto? Y también sabemos que algunas partes del mundo también nos conectan. Sabemos que este ministerio es punta de lanza. Yo lo conozco desde hace varios años y el Señor me permitió que estuviera acá. Para mí es un deleite estar ahí, un honor poder participar junto al apóstol, de ser su compañero de viaje a Estados Unidos, que para mí es un sueño. Yo sé que cuando uno adquiere sueños, ¿cierto?, en la vida, espera concretarlo y no pasar largos años sin poder cumplirlo. Yo había tenido la experiencia de poder viajar a Centroamérica, específicamente a Cuba, pero en otro contexto de mi historia, sin conocer a Dios, siendo cristiano, pero no conocía a Dios. Y a través de este ministerio el Señor me permitió conocerlo y soñar de poder conquistar esa nación como es Estados Unidos y tener el privilegio de acompañar al apóstol, que para mí fue una bendición. Y las cosas que yo puedo contar de Estados Unidos implican con que los sueños sí se pueden cumplir. Nosotros, tanto el apóstol como yo, creemos que no solo este ministerio va a cumplir un sueño americano, sino que va a devolver la semilla que ellos sembraron en nosotros y en toda Latinoamérica y en el mundo. Eso es lo que vamos a hacer y creemos que fue tan lindo, tan precioso, cada instante que nosotros vivimos, tanto en Nueva York como en California, fue extraordinario. Perfecto. Eso quería compartir. Excelente, Pedro. Quisiera pedirte que nos cuentes alguna anécdota, algo simpático. Pasaron varias cosas simpáticas, pero cuéntanos alguna de esas cosas que te parecen simpáticas que acontecieron allí. Bueno, yo estando en Nueva York pasamos cosas simpáticas en el sentido de que a pesar de que es una ciudad muy grande, nosotros tuvimos el privilegio de estar en Manhattan, donde es un centro bien grande, ahí de muchos edificios, y es muy reconocido a través de todo el mundo. Y me acuerdo que con el apóstol fuimos a Queens y no sabíamos cómo volver, me recuerdo bien. Entonces fuimos a visitar una iglesia de un pastor de un área latina de Queens y llegamos sin saber ni conocer nada del metro, porque estaba todo en inglés. Y nuestro inglés no es muy bueno, hay que reconocerlo. No, entonces, yo tenía unas 10 palabras en inglés en mi mente, pero Pedro ya se manejaba con unas 30, así que ahí nos arreglamos. Entonces, veníamos de vuelta después de haber asistido a la iglesia, a la fiesta de la iglesia, y nosotros no sabíamos cómo llegar a nuestro hotel donde estábamos. Y sabes que el Señor nos bendijo de tal manera que cuando llegamos, como en el sector subterráneo, ¿cierto? Y nos aparece el hotel de manera espectacular, extraordinaria y sobrenatural. Eso para nosotros nos marcó que ese viaje estaba marcando una diferencia con lo que nosotros habíamos hecho antes. Perfecto. Creemos y anécdotas varias hay. Por ejemplo, yo que voy a decir algo, no, apóstol, que me va a permitir acá. Y yo tengo que hacer algo que en el sentido de que nosotros nos hemos preparado, porque nos preparamos bien para el viaje sabiendo que allá había una temperatura más alta que la que nosotros salimos de acá. Entonces andábamos con short pero con zapatos.
Pero eso lo enmendamos rápidamente en la tarde. Eso fue la primera salida que hicimos en Nueva York y lo enmendamos en la tarde y pudimos disfrutar más de Nueva York. Con zapatos de terno, sí. y chao. Sí, era muy simpático. Bueno, nadie se fijaba ni se preocupaba en el asunto. En una oportunidad, Pedro me dice, pastor, aproveche de limpiarse los zapatos. Aquí hay un caballero que está ofreciendo limpiar los zapatos, un morenito, grandote, así inmenso. Y él insistía que por $5 no, me limpiaba los zapatos. Yo pensaba que era mucho. Bueno, animado por Pedro lo hice. Me senté y al momento de sentarme los flash empezaron a encenderse. No sé para qué, cuántas partes del mundo aparecí después. El contraste de que un señor de origen negro, ¿no es cierto?, a un latino mexicano le estaba limpiando los zapatos pero una gran cantidad de gente nos tomó fotos. Bueno, pasaron muchas cosas, cosas de todo tipo. Fuimos a la iglesia latina más grande de Nueva York. Exacto. Sorprendente. Yo quiero decirles de que nos trataron los pastores de una manera especial. Vinieron los dos pastores de la iglesia a estar con nosotros, a compartirnos su experiencia, y además de eso, miren, la gente, una dama especial, una dama que hacía aseo en el sector allí, del templo, nos rogó que esperásemos para que ella pudiese ofrendarnos. Extraordinario. Quedamos impactados. Como una persona que hace una labor sencilla, que no gana tantos dinero, ella nos rogó que esperásemos para que ella pudiera ofrendarnos. Vimos en ella una actitud extraordinaria y un respeto por la tarea que el Señor nos invita a hacer, ir a predicar a las naciones de la tierra. Sorprendente. Sorprendente. Nos entusiasmamos en este viaje, fue muy lindo compartir. Pedro era el hombre de la tecnología, así que él abría las cámaras, él lograba hacer las tomas perfectas ahí, ¿no? Fue muy bonito. Y además, yo quiero hablar muy bien de Pedro, en el que él conocía ya, se había preocupado de conocer calles, edificios, lugares donde uno podía ir a conocer. Y llegábamos sin mayor conflicto. ¿No? Sin mayor conflicto, porque ya manejaba un cierto conocimiento de la geografía, ¿no? Así que Pedro, muy bien por eso. Muy bien. Quisiera que ahora apuntásemos nuestra conversación a algunos elementos de la bendición que significó estar allá. ¿Cómo tú percibiste esta bendición? ¿Cómo viste la tierra? Porque fuimos como Josué y Caleb, ¿no? Y entonces, en esa perspectiva de Josué y Caleb, ¿qué es lo que tú vistes? Gracias, apóstol, por esa pregunta. Y yo quiero adicionar algo, porque esto tiene una trascendencia. No solamente el saber y conocer lo que nosotros vivimos allá, sino yo quiero decirte que la importancia de tener una cobertura. La paternidad es súper relevante en estos tiempos. Y el liderazgo de este ministerio necesita urgentemente la paternidad, que la cobertura esté arraigada en nuestros genes, porque en nuestro ADN. Eso es lo que necesitamos. Y yo lo aprendí de manera sobrenatural al viajar con el apóstol, porque para mí fue un privilegio. Entonces, de vivirlo, de sentirlo, de tener una cobertura tan cercana y decir, Señor, esto es lo que necesita la iglesia de hoy día. Esto es lo que puede impactar en nuestro ministerio. Y desde ahí yo quiero responder esta pregunta. Quiero decir claramente que el ministerio internacional tiene esa característica. A través de nuestro apóstol, desde que yo lo conozco, yo quiero decir que son dos etapas en mi vida. En una etapa que yo fui bautizado, vengo de la línea pentecostal, pero aquí yo conocí realmente a Dios porque yo tuve un padre. Entonces la paternidad es súper esencial. Y cuando eso es la gran desolación que sufre Estados Unidos. No hay una cobertura, no hay una esencia, ni una estrategia, ni una visión que aplique en la iglesia. Solamente su volumen de gente que tienen es un volumen móvil. Por ende no hay arraigo, no hay una identificación con los ministerios que hay allá hoy día.
Entonces, ese es el ministerio. Para nosotros vemos esos campos muy blancos. El apóstol se gozaba y se sonreía por el Señor, se emocionaba. Y yo también, porque creemos que nosotros podemos marcar una diferencia. No porque seamos elegidos y seamos superiores a los demás, sino que se nos ha revelado una verdad que ha estado sesgada para otros. Y esa es la bendición. Por eso es que creemos que el aportar a estos viajes, no solamente Estados Unidos, sino que se puede abrir Europa, se puede abrir España, ¿cierto? Alemania, en Bélgica, sectores de los Países Bajos, todos esos países podemos llegar con esta simple estrategia que es tener paternidad. Por eso creemos nosotros Estados Unidos fue de gran bendición para mi vida, porque se rompieron paradigmas, se rompieron cosas que yo tenía arraigadas de formación, se rompieron allá. Pude amar y amo ese país y creo que prontamente nosotros estaremos abriendo brecha allá. Amén. Porque Dios nos ha elegido, porque Dios nos ama, como dice su palabra, sin condiciones. Ese es el amor ágape que nosotros recibimos de parte de Dios. Perfecto, Pedro. Qué bueno. Mira, el pastor Pedro está ya apasionándose, hablando de esta experiencia. Yo quiero indicar algo que yo pude observar de lo que nos pasó a los dos. Los dos, por una formación ideológica, teníamos un conflicto con Estados Unidos. De hecho, mi primer viaje a Estados Unidos fue, yo lo catalogo dentro de las experiencias malas de mi vida. No me gustaba nada de los Estados Unidos. Y en esta oportunidad, como fuimos ya en un tono de la palabra, como Caleb, como Josué, a evaluar, a observar la tierra, entramos en el Espíritu y salimos en el Espíritu. Y saben, pudimos darnos cuenta de algo. Lo primero que pasó es que nos empezó a nacer un amor por la ciudad, un amor por el país, un amor por la gente. Empezamos a descubrir cosas extraordinarias de esta cultura. Por ejemplo, respeto. Algo grande de estos gringos es el respeto. Y lo manifestaban. ¿Saben? No vimos racismo. En ningún minuto alguien se nos acercó dudando de nuestra integridad o de nuestra condición de latino. No, de ninguna manera. ¿Saben? Un respeto extraordinario. Y podemos decir muchas características positivas de esta cultura, así en forma inmediata, que fue nuestra primera experiencia. Pero lo que yo quiero hablar bien es de Dios. Dios colocó en nosotros, en Pedro y en mí, un amor renovado por esta tierra. Extraordinario. Lo segundo que pudimos apreciar es que existe una gran, urgente necesidad. Los Estados Unidos que conocimos, que de alguna manera es representativo, ¿no? Nueva York y California. Por cierto, nos falta mucho más. Pero estos dos grandes centros representativos de los Estados Unidos manifiestan una ausencia de testimonio cristiano. Amén. ¿Cierto? Es muy claro. Vimos lo que quedaba del cristianismo, vimos esos antiguos templos, esas grandes estructuras, pero también las vimos desoladas. En la calle vimos miles y miles de personas, pero no vimos la presencia activa de la fe cristiana. Sin embargo, vimos con dolor, les digo, grupos religiosos orientales tomándose villas completas. De hecho, un festival que vimos era hindú, ¿cierto? Hindú. Extraordinario. Ahora, Pedro, mira, otro aspecto que me gustaría que tú nos contaras, ¿no? ¿Cómo visualizas tú el ministerio de un latino que va a levantar iglesia a ese país? Yo creo, a propósito de eso mismo, el caso del latino, yo creo que nosotros podemos, con esta revelación que yo indicaba antes, que el apóstol ha puesto énfasis, se puede marcar una diferencia. Entonces, nosotros creemos que si nosotros nos instalamos ya como ministerio en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica y en Europa, tiene que ver con llegar al pueblo originario, al pueblo nativo de ahí. Amén. En este caso al norteamericano. Nosotros podemos llegar claramente ahí. Entonces, o al afroamericano o específicamente al gringo, como se le llama vulgarmente. Entonces, creemos que podemos llegar a ese corazón
y creo que tenemos las estrategias y las herramientas que Dios nos ha dado en este tiempo de la historia. Perfecto. Para poder influenciar de esa forma. Amén. O sea, nosotros creemos esa estrategia tan gloriosa que el Señor nos ha dado, porque el abrir células, el crear muchas células, ¿cierto? El tener una cobertura, el tener una paternidad, va creando lazos muy fuertes en las personas. ¿Y por qué? Porque el norteamericano tiene, como decía el apóstol, algunas características. Él es una persona muy leal, pero que espera también una lealtad a cambio. Entonces, porque nuestras malas costumbres hispanas, que hemos también llevado, no solamente hemos llevado un sueño, sino que se han llevado también malas costumbres. Y el Señor nos permitió ver eso también, y que lo quebrantamos en el nombre del Señor. Amén. Para declarar que nuestra próxima visita es para enmendar todos esos errores anteriores. No juzgarlos, sino que enmendarlos, corregirlos y avanzar para una nueva estrategia que el Señor puede implementar. Yo creo firmemente, no solo por mí o por otros que van a ir allá, creemos que se puede hacer historia en Estados Unidos de manera sobrenatural. Yo lo creo, apóstol. Perfecto. Estamos en un tiempo realmente extraordinario de la iglesia. La iglesia está sucediendo lo que habla Hechos, que la iglesia se está moviendo y el Señor está añadiendo. Amén. Amén. Sí, queremos desafiarte. Con este testimonio de Pedro y mío, queremos desafiarte a creer que las fronteras de Estados Unidos están abiertas para nosotros. Mira, dos detalles simpáticos. Nos sentamos a la mesa en un break, estábamos en una convención pentecostal, ¿no es cierto? Y en un minuto, una dama con la que hicimos contacto por causa de su hija pequeña, que estaba ahí en medio de nosotros, nos ofreció un trabajo para Pedro, $3,000. ¿Ah? Interesante eso, interesante. Dijo, no, yo conozco la persona indicada, cristiana, que trabaja en la bolsa de empleo para latinos, que te daría trabajo por $3,000. Vale. En una conversación de minutos. Imagínese usted cómo está la mano de Dios moviéndonos a ese país, ¿no? Además, mire, hicimos contacto con pastores, hicimos contacto con un matrimonio, hicimos contacto con un joven que es hermano de la pastora Miriam, y él, de menos a más, partió lentamente, compartiendo con nosotros, invitándonos a salir a ciertos lugares, y luego ya abrió su corazón, indicando la fórmula para que Pedro pudiese y su familia Amén. Instalarse en ese país de una manera adecuada, al nivel de lo que tiene que ser que trabaje un pastor. También pudimos ver la realidad del trabajo latino. Nosotros declaramos, y yo solo declaro ahora, es algo que hemos conversado con Pedro, creemos que Estados Unidos es una tierra abierta, fértil para el Evangelio. Es tiempo que desde estas latitudes vayamos a proclamar el Evangelio. No es gente que esté en rebelión, no es gente que esté en contra del Evangelio, es gente que no ha tenido la oportunidad. Esta generación de norteamericanos no ha tenido un testimonio cristiano fuerte, poderoso, con autoridad. Lo que tú ves en las pantallas de la televisión, de algunos ministerios, es algo muy pequeñito, muy ínfimo en comparación a esa gran nación. Amén. Contarte, mira, en California el 67% de la población tiene una urgente necesidad del Evangelio. Amén. Pero más, mira, un dato importantísimo, el 47% de la población de California es latina. Amén. ¡Oh, qué extraordinario! Pero nosotros nos sentíamos motivadísimos al saber esas noticias. Y los pastores locales diciéndonos, vénganse, los necesitamos. Vénganse, aquí hay una gran oportunidad. Por favor, Pedro, cuéntanos algo más para ir cerrando este tiempo. Yo quería decirles adicionalmente o finalmente que Dios es un Dios sobrenatural y los mismos sueños de Él los puedes concretar tú en Él. La fe, la esperanza
y los proyectos de Dios también son los que tú tienes. Si tú quieres conquistar, empieza en tu lugar, empieza en tu barrio, empieza en tu ciudad y empieza también en tu país. Amén. Si tú tienes sueños de conquistar otro país, Dios te va a bendecir también, de manera sobrenatural. Perfecto. Si quieres tú estar en Estados Unidos, Dios también te va a regalar. Estados Unidos es muy grande, impresionantemente grande. Nosotros tomamos un vuelo desde Los Ángeles, California, a Nueva York, 6 horas, sin escala. Entonces, es impresionantemente grande ese país. Pero también como es grande su necesidad. Amén. Y creemos que no solamente es un privilegio para pocos, sino que tú que estás escuchando, también es la oportunidad que Dios te está dando para que tú te acerques a ser un predicador a las naciones. Amén. Dos cosas quisiera decir que a mí se me afirmaron, se confirmaron estando en Estados Unidos. Una es que yo había soltado una palabra profética sobre Pedro. Un día estábamos en la fiesta y la pastora Marixa nos indicó que oráramos uno por otro. Y yo tomé a Pedro allí y empecé a orar. Quiero confesar que en ese minuto yo no sabía lo que iba a orar. Yo solamente cumplí lo que la pastora estaba indicando. Empiezo a orar sobre él y el Señor me dice que él no solamente será un misionero, no solamente será un pastor en esa tierra, sino que él será un apóstol en esa ciudad, en ese país. Él levantará ministerio, él levantará iglesias, serán muchos los pastores que estarán bajo su cobertura. Eso es lo que yo podía ver a través de esa palabra de oración profética que estaba haciendo sobre Pedro. Yo podía ver a él, a su esposa y a su familia grande. Yo podía ver a la Ailén ya tomando lugar en el púlpito con una autoridad y una unción refrescante. ¿Saben? Eso es 100% viable, absolutamente necesario para esa tierra. Y bueno, si Dios lo dijo, Dios lo hará. Amén. Una segunda cosa que me pareció muy, muy importante también declararlo, es que yo pude darme cuenta, por 2 o 3 detallitos nomás, que Pedro era como que estaba diseñado hasta estructuralmente para pertenecer a esa zona. Miren, un detalle, íbamos caminando por la calle, no me acuerdo de qué parte del Carson, en Carson, California. íbamos caminando por Carson, y así conversando, ¿no? Nos equivocamos, nos metimos en un recoveco que no podíamos salir, y Pedro animado, hablándome de las bendiciones, de eso, y de repente lo empieza a saludar gente, a él. A mí no me saludaban, saludaban a él, por cierto, al pastor de la ciudad, a él lo saludaba. Y el apóstol no lo conocía ni le interesaba, pero a Pedro lo saludaron así, como, hola, ¿cómo estáis? Así, ¿no? Como de conocido de siempre. Bueno, quiero decir, esto parece así simpático o algo muy anecdótico, pero escuchen, algo nos está hablando el Señor. Amén. Yo quiero que tú sepas que ese país que tú ves por la pantalla, ese Estados Unidos que se ve por la pantalla de la televisión, ese es una mentira de Hollywood. Es una ciudad hermosa, es un país amable, es una cultura abierta, muy trabajadora. Tú no ves gente por las calles esperando hacer nada. Todo el mundo está cumpliendo una función. Y quiero decirte, a los latinos nos tienen en honra. Así que atención, esta es una llamada para ti también. Cuando decimos por la palabra profética que Pedro va, él y su esposa, por cierto, su familia, una familia sacerdotal, van a levantar iglesia, van a levantar una red de iglesias, estamos diciendo que aquí en Chile, Gracia y Paz, Chile, Argentina, hay hombres y mujeres que tienen que disponerse para ser pastores allá. Amén. Sí, para ser pastores allá. Existe una urgente necesidad. Levanta tu testimonio aquí en Chile. Empieza como bien lo decía Pedro, levantando iglesia aquí en este país. Y luego Dios te va a llevar. Si tú ofrendas tu corazón para ir a esa nación, Dios te pondrá en un lugar de honra. Amén. Eso es lo que vimos. Los pastores latinos y muy sencillos ya estaban en lugares de honra. Así que bienvenido a soñar. Agarra una bandera norteamericana y ponte a orar por ella. Necesitamos que esos miles y miles
de millones. Aquí hay millones de gente, millones. Mira, solamente ese lugar de California, 78 millones de habitantes. Escucha, estos 78 millones de habitantes, nosotros acá somos 17, en todo un país. ¿Ah? Eso es. Atención, Dios nos está llamando y Pedro y Andrea y su familia serán solamente los que comienzan. ¿Ah? Después te toca a ti. Bienvenido. Pedro, muchas gracias por estar en esta entrevista y por contar ese testimonio a las naciones. Porque de aquí salimos a las naciones de la tierra, ¿cierto? Amén. Dios les bendiga. Chao.